Oye chicos, vamos a hacer una reacción. Y dirás, ¿a qué vamos a hacer una reacción? Hay una cosa. La cámara. No, mi GoPro. No te creo, no tengo GoPro. Ojalá quiera GoPro. 24 de abril de 1986. En Chernóbil, 4 reactores RBMK alimentan la red eléctrica del norte soviético. ¿Qué opinas sobre las sucesos de Chernóbil? Fueron muchos fallos técnicos. Yo digo que sí. Yo creo que hicieron ganar mejor la guerra. Bueno, en mi opinión, no creo que me funen, pero sí. Yo digo que eso fue lo de la reactora de Chernóbil. Pero bueno, es mi opinión. No sé si ustedes tengan otra opinión. Un monstruo de hormigón, acero y grafito que funciona día y noche. Por fuera parece estable, pero en realidad tiene un fallo de base que casi nadie conoce. Un defecto de diseño que no aparece en los folletos oficiales, pero está ahí. Las personas que viven en Pripyat, una pequeña ciudad a unos 3 kilómetros, no lo saben, y los que lo saben no lo dicen. Ahora mismo en la sala de control del reactor número 4 se está organizando una prueba. Simular un apagón eléctrico, ver cómo reacciona el sistema en una situación límite. En teoría es una prueba de seguridad, pero hay un problema. El reactor RBMK no está diseñado para garantizar seguridad. El turno de noche es gente joven, conocen el procedimiento pero no lo han ensayado, no lo dominan. Aún así, continúan. Lo primero que hacen es bajar la potencia, pero la bajan demasiado. El reactor cae a menos de 30 megavatios, muy por debajo del mínimo operativo. En ese punto el RBMK se vuelve inestable. Intentan recuperarlo. Para conseguirlo extraen manualmente las barras de control, las que regulan la reacción en cadena, pero sacan demasiadas. De las 211 disponibles, 205 están fuera del núcleo. El mínimo de seguridad es 30, aquí quedan 6. Desactivan varios sistemas automáticos, apagan el sistema de refrigeración de emergencia y desconectan las alarmas. Es la 1 de la madrugada. El reactor está activo, el sistema de seguridad está desactivado, y la prueba está a punto de comenzar. Los técnicos cortan el suministro de energía que alimenta la turbina del reactor número 4. Todo parece ir según lo previsto. Sí, lo del defecto. Sí, con lo del defecto eso fue algo que también ocasionó todo. Que creo que hacía más radiación, o sea, no era algo químico, no me acuerdo, pero sí algo químico que hacía. Ahí sí se entiende, ¿no? Sí se entiende por qué pasó eso. Ir según lo previsto. La turbina sigue girando por inercia. Las bombas de refrigeración continúan funcionando unos segundos más. Pero de pronto los parámetros del reactor dejan de ser normales. El reactor empieza a volverse inestable. Hasta que a las 1:23 y 40 segundos, un técnico pulsa el botón de emergencia, el AZ5, y ese botón lo cambia todo. El AZ5 ordena la parada de emergencia, las barras de control bajan de golpe, pero el diseño del reactor tiene un defecto extremadamente peligroso. En lugar de detener la reacción, la acelera. Las puntas de grafito desplazan el agua, la reacción se dispara, la potencia se multiplica. Los sensores detectan que el reactor ha superado... Fue la mayor tragedia porque realmente fue una ciudad sin población, o sea, tuvieron que evacuar todo lo que tenían. Ya me imagino un niño, bueno, es un chiste, pero ya me imagino un niño ahí, o sea, ahí caminando, o sea, ahí jugando, loco, y literalmente, que digan, ¿qué? ¿Por qué nos vamos? Que déjame agarrar el hijo. No puedes agarrar el hijo, no puedes. No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Tengo todos mis ojos, tengo todo ahí. No, pues no sé si estaría fuerte, pero sí, la verdad. Sí, todo feo, pero sí, Esta es la 33.000 megavatios, mucho más de lo previsto. Pero ya es tarde, nadie puede pararlo. El corazón del reactor entra en un estado explosivo. A la 1:24, el infierno se desata. Sin que el mundo lo comprenda aún, lo que ocurre en este instante marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. No es solo una explosión, no es solo un accidente industrial, es el nacimiento de la mayor tragedia nuclear jamás registrada en la historia. Esta es la historia del desastre de Chernóbil. Una primera explosión revienta las tuberías, libera vapor a presión. Justo después, una segunda explosión mucho más potente arranca la tapa del reactor. Una losa de acero y hormigón de más de 1.200 toneladas vuela por los aires.
y el núcleo queda al descubierto. El fuego es invisible pero letal. En cuestión de segundos, Chernóbil deja de ser una central nuclear, se convierte en un cráter lleno de radiación, y nadie, ni dentro ni fuera, está preparado para lo que acaba de ocurrir. La explosión ha liberado partículas de uranio, cesio, estroncio. Se estima que la radiactividad liberada multiplica por cientos la de la bomba de Hiroshima. La reacción ha terminado, pero lo peor acaba de empezar. En la sala de control, Alexander Akimov, el supervisor, sale corriendo por los pasillos buscando a los hombres que sabe que estaban más cerca del lugar de la explosión. Entonces encuentra a un amigo. Su cara está tan desfigurada que solo lo reconoce cuando escucha su voz. «Hay más heridos», le dice. ¡Hala! Con la cara desfigurada. No manches, loco, no manches. ¡Hala! Que nomás lo reconocí por lo de la voz. ¡Ah, la bestia! No me dio tanto. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! Ok, bueno, me voy. No manches. Con la cara desfigurada, no, hombre, no. Le dice. Poco después se cruza con Yuri Tregu. No, hombre, yo llamo a emergencia de una vez, loco. O sea, no manches. Porque, o sea, imagina encontrarte a alguien que conoces, pero no lo reconoces solo por la cara. O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, no manches. No. Después se cruza con Yuri Tregu, que viene de la sala de control número 4. Le cuenta que Dyatlov, el ingeniero jefe, ha ordenado bombear agua para inundar la zona, con la intención de enfriar el reactor y evitar que la temperatura siga subiendo. Pero lo que Dyatlov todavía no sabe es que el reactor ha explotado, y ni siquiera lo creerá cuando se lo digan. Alexander y varios hombres más se adentran en zonas inundadas, intentando llegar a las válvulas de refrigeración para abrirlas manualmente y... Creo que el agua reduce lo de la radiación. O sea, no es tan peligroso. Bueno, eso creo. Pero que... No, yo nunca me meteré agua radioactiva. Nunca me meteré si hay un reactor con agua. No, me voy. Imaginaban. Alexander observa lo que queda de la sala y ve a su compañero Kodemchuk en el suelo. Luego levanta la vista hacia el techo, o hacia el lugar donde antes estaba el techo, y ve algo que le parece casi mágico, un enorme rayo de luz que asciende hacia el cielo. En ese momento, Alexander no es consciente de lo mortal que es. Durante unos segundos se queda mirándolo, hasta que un compañero más veterano... ¡Hala! No, hombre, loco, no manches. ¡Hala! Manches, loco. que entiende lo que ocurre lo agarra del hombro y lo aparta a la fuerza. Probablemente le salva la vida. Alexander se dirige entonces a la sala de control número 4. Allí se encuentra con otros 3 hombres a los que Dyatlov les ha ordenado desesperadamente ir a la sala del reactor y parar la reacción nuclear. Es una locura absoluta. Alexander les grita: «No hay sala del reactor, el reactor ha explotado. No hay barras de control, también han explotado, no queda nada». Los otros piensan que ha perdido la cabeza, los reactores no explotan. Los hombres necesitan evaluar los daños desde arriba para entender realmente qué ha pasado. Los 4 se dirigen al nivel superior. Eso, o sea, que no queda nada, no, hombre. No. Yo me quiero ir de mi casa. ¿Qué me acabas de decir? O sea, ¿qué? No manches. Que ha perdido la cabeza. Evaluar los daños desde arriba para entender realmente qué ha pasado. Los 4 se dirigen al nivel superior de la sala del reactor. No saben que para 3 de ellos ese viaje será el último. Fuera la ciudad duerme, nadie escucha nada, no hay alarma, no hay aviso, solo una columna invisible que empieza a subir por el cielo. La noche se vuelve radiactiva y nadie lo sabe. Fuera, los responsables de la planta intentan entender qué ha pasado. Víctor Byukhanov, director y... Se dice que había un puente cerca de las que cuando ocurrió la explosión empezó como que a caer algo y que todas las personas que estuvieron ahí murieron por cosas de la radiación. O sea, no manches. No, que estaba creo que tan cerca, pero sí estaba cerca. Nikolai Fomin, jefe de ingeniería, se niegan a creer que el núcleo esté abierto. No lo aceptan. Informan a Moscú que ha habido un incendio. Solo eso, un incidente menor. Esa decisión lo cambia todo. Son la 1:28 de la madrugada.
5 minutos después de la explosión suena el primer aviso en la central de bomberos. Al otro lado de la Ocurrió en la madrugada, o sea, no manches, no. línea dicen que ha habido un incendio en el tejado del reactor número 4, nada más. Ni una palabra sobre radiación, ni una mención al núcleo, solo fuego. Los camiones salen a toda velocidad desde Pripyat. En menos de 3 minutos ya están entrando por las puertas de la central. Algunos bomberos llevan sus chaquetas reglamentarias, otros ni eso. No hay trajes especiales, no hay máscaras. No saben dónde están entrando. ¡Hala, no manches! Los mandaron así solo. Algunos los mandaron con equipamiento y otros no manches. No, si me dicen, ve sin equipamiento, ve sin nada, solo con una playera, no voy, loco, no manches, loco. Aunque fuera mi trabajo, pierdo 1000 veces mi trabajo. Aunque sea eso, loco, ¿no? Ven llamas en el tejado. Huele raro, pero nadie le da importancia. Las órdenes son claras: contener el fuego, evitar que alcance el edificio de turbinas y sobre todo impedir que se propague al reactor número 3, que sigue operativo. El jefe de bomberos, Nikolai Teliatnikov, da las instrucciones. Él tampoco sabe la magnitud del problema, solo ve fuego, y fuego es lo que hay que apagar. Los bomberos suben sin guantes, con mangueras básicas. Uno de ellos, Vasily Ignatenko, nota que el suelo arde bajo sus botas. Otro, Leonid Toptunov, empieza a vomitar sin motivo aparente. Algunos se caen, otros se levantan y siguen. En menos de una hora, varios tienen quemaduras, pero no hay llamas en sus cuerpos, lo que les quema es invisible. En la central nadie les avisa, no se lo dice. No manches. Es que creo que la radiación te mata por dentro, o sea, es invisible, te mata por dentro. Y si no estoy mal, tener como las caras bien rojas, así como si estuvieran bien rojas, ¿sabes? Por la radiación, no había eso, loco, yo no. En la central nadie le dice, porque ni los responsables entienden lo que ha pasado. No hay protocolo para esto, no hay manual, nadie lo ha visto nunca. Durante más de 3 horas los bomberos se reparten las zonas. Suben a los tejados, bajan por las escaleras, riegan paredes, techos, estructuras metálicas. Logran contener el incendio, evitan una catástrofe aún mayor. Pero el precio es altísimo. Uno a uno empiezan a caer. Vómitos, mareos, desorientación, no entienden por qué. 134 bomberos y trabajadores reciben dosis masivas de radiación esa noche. De ellos... ¡Hala! ¿Cómo que reciben dosis? No manches, no manches. ¿Cómo? ¡Hala! No me la imagino, o sea, no me la imagino. Detrás de la máscara estoy sorprendido. O sea, no, qué loco. Y apenas llevamos 8 minutos. Al menos 28 mueren en las semanas siguientes, entre ellos Vasily Ignatenko. Su cuerpo queda tan contaminado O sea, imagínate la radiación que tiene que haber para que te mate, o sea, te mate una semana después. Que lo entierran en un ataúd de zinc sellado con hormigón. Esa noche termina dejando un rastro de víctimas silenciosas. ¡Hala! Eso nunca lo había escuchado, que cuando morían ellos los tenían que enterrar en zinc y también con hormigón para no... Esa noche termina dejando un rastro de víctimas silenciosas. Son las 6 de la mañana del 26 de abril. El núcleo del reactor número 4 ya lleva casi 5 horas liberando radiación sin control. Nadie en Pripyat sabe lo que está respirando. Pero en Moscú las órdenes son claras: no informar. Desde primera hora el perímetro se llena de soldados. Patrullas bloquean carreteras, se cierran los accesos a la ciudad. Nadie puede salir. La orden es clara: hay que evitar el pánico. En las radios locales no se menciona nada, ni una palabra sobre el reactor, la explosión o los daños. La ciudad de Pripyat parece tranquila. Las tiendas abren, los niños van al colegio, las madres hacen la compra. Hay incluso bodas programadas para ese sábado. La gente pasea por la avenida principal. A lo lejos se ve una columna de humo que sale de la central nuclear, pero nadie le da importancia. El parque de atracciones está listo para estrenarse en unos días. Las norias están quietas, los coches de choque sin corriente, pero los niños juegan entre ellos sin saber que respiran algo que no se ve, que no se huele, que no se nota.
Yo imagínate que da un niño en la habitación y... No manches, no, y pon con los ojos de ese niño. O sea, ahorita me van empezando como... O sea, está chido. O sea, voy a hacer chistes, pero no manches, niños, o sea, víctimas inocentes que no saben, a la vista. Que no sabían las cosas que pasaban en el reactor, loco, no. Radioactividad. A tan solo 3 kilómetros de distancia, el reactor número 4 ya no existe. Los niveles de radiación son altísimos. En algunas zonas superan en más de 1000 veces el límite legal. ¿Sí? O sea, no entiendo, o sea, estás muerto, ¿no? O sea, estás con enfermedades muy graves como el cáncer. Los árboles empiezan a cambiar de color, los animales actúan de forma extraña, pero en las calles la vida sigue. A mediodía, las autoridades envían un comunicado interno a través de altavoces. Piden que la población esté tranquila, que todo está bajo control, que no pasa nada. Pero sí pasa. El ingeniero principal, Dyatlov, sigue convencido de lo mismo, que ha explotado un depósito de agua y que la radiación que está enfermando a la gente procede del agua contaminada. No puede aceptar que el núcleo haya explotado, aunque cada vez más personas empiezan a darse cuenta de que un simple tanque de agua no puede causar tal nivel de destrucción. Uno de los pocos hombres que entiende de verdad lo que está ocurriendo es Valery Legasov, subdirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica. Legasov es trasladado en un vehículo blindado para evaluar los daños personalmente. Lo que ve es devastador. Asegura que hay que controlar el incendio principal cuanto antes o la radiación será arrastrada por el viento durante cientos de kilómetros. No solo la URSS está en peligro, gran parte de Europa también lo está. Pero las autoridades no informan de nada. Y lo hacen a propósito, no quieren alarmar, no quieren reconocer el fallo, prefieren esperar. Pero esperan demasiado. Pasan 12 horas, luego 20, luego 30. Solo entonces, a las 2 de la tarde del 27 de abril, se da la orden. ¡Atención, atención! Debido al accidente en la central nuclear de Chernóbil, se están desarrollando condiciones desfavorables de radiación en la ciudad de Pripyat. Para garantizar la seguridad de los residentes, especialmente de los niños, se ha decidido llevar a cabo una evacuación temporal. Se les pide que lleven consigo solo lo imprescindible, incluidos los documentos personales. Las calles se llenan de autobuses, hay confusión, nervios, gente que no quiere dejar a sus mascotas ni sus casas, pero creen que van a volver, porque aún no entienden lo que ha pasado. Imagínate que un niño, o sea, una familia normal, tiene un perrito. Y dice, no pueden llevar animales, no se pueden llevar animales. Y el perrito está ahí, esperando, como los de Minecraft, loco. O sea, ahí esperando hasta que vuelva, hasta que muera. O sea, no, qué dolor. Porque el niño no sabe que él no va a volver a ver a su amigo. O sea, no. Está muy difícil. Ahora escuchan el mensaje final por los altavoces. Camaradas, al salir de sus viviendas, por favor no olviden cerrar las ventanas, apagar los aparatos eléctricos y de gas y cerrar los grifos de agua. Por favor mantengan la calma, el orden y la disciplina. En solo 3 horas, 49.360 personas abandonan la ciudad. Lo más sorprendente es que a estas personas tampoco se les da ropa protectora, a pesar de que las autoridades soviéticas conocen perfectamente los niveles peligrosos de radiación. Y esto lo hacen únicamente para que la magnitud del desastre no se haga pública. A la vez, decenas de pueblos cercanos también empiezan a vaciarse. Primero los más cercanos, luego los de la zona de 10 kilómetros, después los de 30. Al final, más de 116.000 personas son reubicadas. Todo ese territorio queda marcado para siempre. Lo llaman zona de exclusión. Chernóbil ya es un infierno, pero la mayor parte del mundo aún no lo sabe. 37 horas después del desastre, a más de 1000 kilómetros de Chernóbil, en la central nuclear de Forsmark, Suecia, salta una alarma. Uno de los técnicos revisa su ropa antes de entrar al edificio. El dosímetro marca niveles altos, demasiado altos, pero la radiación no está dentro de la planta, está fuera. Inspeccionan el reactor. Todo está correcto, no hay fugas, no hay errores. Entonces, ¿de dónde viene? Los datos no tardan en cruzarse con otros países. En Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, todos registran un aumento anormal de radiación, y viene del este, viene de la Unión Soviética. Pero nadie ha dicho nada, no hay comunicado oficial, no hay noticia. Si ahora se lo van a echar todo a la Unión Soviética.
Moscú responde, pero no con la verdad. Dentro del país, los medios solo mencionan que ha habido un incidente técnico en la central de Chernóbil y que todo está bajo control. Ni una palabra sobre radiación, ni una palabra sobre evacuaciones, nada. Pero las pruebas ya están circulando. Satélites espía de Estados Unidos capturan imágenes aéreas de la planta. Se ven techos arrancados, zonas calcinadas. El 1 de mayo, apenas 5 días después de la explosión, el gobierno organiza los desfiles tradicionales del Día del Trabajador. En Kiev, a tan solo 130 kilómetros, miles de personas salen a las calles con flores, banderas, pancartas. El cielo está despejado, la música suena, pero el aire que respiran no es limpio. La nube ya ha llegado. Los dirigentes lo saben, tienen informes, tienen mediciones, pero no dicen nada. No quieren mostrar debilidad, así que lo ocultan todo. En Moscú, el Politburó se reúne a puerta cerrada. La orden es clara, silencio absoluto. Los medios deben transmitir calma. Las emisiones son insignificantes. Los técnicos trabajan sin descanso, no hay motivo de qué preocuparse. Estas frases se repetirán decenas de veces en los noticieros, pero la realidad es otra, y mientras tanto la gente sigue expuesta, en todo el continente. La radiación ya ha cruzado fronteras, ya ha llegado a Polonia, a Alemania, a Escandinavia, y todo esto permanece oculto. Es un intento desesperado por salvar la imagen del Estado, aunque eso implique poner en riesgo a millones. Dentro de Chernóbil, el problema no ha terminado. El reactor sigue generando enormes cantidades de calor y la base del reactor empieza a agrietarse. La situación es crítica, porque justo debajo hay un depósito lleno de agua altamente radioactiva. Si el material fundido del reactor entra en contacto con esa agua, se produciría una vaporización instantánea, y con ella una tercera explosión, incluso mayor que las dos anteriores. Si se produce, las consecuencias serían catastróficas. Provocaría la muerte de millones de personas y haría inhabitable gran parte de Europa durante cientos de miles de años. Y solo hay una forma de evitarlo. Alguien tiene que sumergirse en ese depósito y drenar el agua. Es una misión prácticamente suicida. Cualquiera que entre en ese tanque tiene un riesgo real de morir en muy poco tiempo. Aún así, 3 hombres dan un paso al frente. Se les conocerá como el Escuadrón Suicida de Chernóbil. El 4 de mayo de 1986, con un equipo de buceo muy básico, se sumergen en el agua contaminada. Avanzan a oscuras y logran encontrar y abrir las válvulas. Pues yo, si me dijera, ¿quieres inscribirte para morir? Le digo, no, me cambio de país, me voy del país, del país. Que vacían el depósito. La amenaza ahora está bajo control. El siguiente paso es limpiar los restos radioactivos, y la URSS entra en modo crisis. Miles de soldados, ingenieros, obreros, científicos, todos son enviados al mismo tiempo. A estos hombres se les llama liquidadores. 600.000 personas son movilizadas para limpiar el desastre. Y lo hacen, sin preparación, sin protección adecuada, a veces sin saber siquiera los niveles de radiación que están respirando. Lo primero es retirar los escombros, y después construir una estructura gigantesca para encerrar al monstruo. Durante semanas, helicópteros sobrevuelan el reactor. Desde el aire lanzan sacos de arena, boro, arcilla. Casi 500 toneladas caen sobre el núcleo abierto. En tierra, los liquidadores se organizan por turnos. Equipos rotatorios de apenas 90 segundos por persona acceden al tejado. Su misión es recoger pedazos de grafito altamente radioactivos y arrojarlos al interior del cráter. 90 segundos de exposición directa. Después, no vuelven. Se sustituyen y otro sube. Además, se trae a un equipo de mineros para excavar un enorme túnel bajo el reactor. La idea es crear una especie de sistema de refrigeración. Para parar el núcleo, más de 60.000 personas empiezan a trabajar en la construcción de una estructura que pueda encerrar el reactor. La llaman el sarcófago, una estructura de hormigón y acero de 190 metros de largo, 169 de ancho, más de 7.000 toneladas. No es perfecta, tendrá grietas, filtraciones, pero si se consigue, sellará el núcleo y contendrá la radiación. La catástrofe ya no se puede ocultar, el mundo entero sabe lo que ha ocurrido. Casi 3 días después del accidente se hace pública una parte de la verdad. Se ha producido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores ha resultado dañado. Se están llevando a cabo trabajos para remediar las consecuencias. Se ha prestado asistencia a los afectados. Si veo solo noticias, si vivo cerca de me voy a otro lugar a vivir un rancho, lo máximo posible.
creado una comisión de investigación. Pero ahora llega la verdadera pregunta. ¿Por qué? En la mañana del 26 de abril, mientras los bomberos siguen luchando contra las llamas, el Kremlin ya mueve ficha. Empiezan las investigaciones, y lo primero que hacen las autoridades soviéticas es señalar hacia abajo. Acusan directamente a los operadores de la central, a Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe, a Alexander Akimov, supervisor del turno, y a Leonid Toptunov, encargado del control del reactor. Los tres estaban allí, los tres participaron en la prueba, los tres toman decisiones erróneas, pero hay algo que no encaja. Los manuales internos no hablan de los riesgos reales del RBMK, no mencionan su inestabilidad en baja potencia, no explican qué ocurre cuando las barras de control se insertan con retraso. Nadie les ha dicho que el diseño tiene un fallo estructural. En secreto se forma una comisión estatal de emergencia. Al frente, Boris Sherbina, viceprimer ministro. Su misión parece clara, investigar lo que ha pasado, pero también proteger al sistema, defender la versión oficial. Empiezan las reuniones, las visitas a la zona, los interrogatorios, y poco a poco entiende la magnitud del desastre. Para entender exactamente qué acaba de pasar, primero hay que entender cómo se produce electricidad en una central nuclear. En casi todas las formas de generar electricidad hay algo en común, una rueda que gira. Ese movimiento es lo que produce la energía. En una central hidroeléctrica, el agua en caída mueve las turbinas. En la energía eólica, el viento hace girar las aspas. En las centrales térmicas, el carbón se quema, genera vapor y ese vapor mueve las turbinas. En una central nuclear ocurre algo muy parecido. La electricidad también se genera gracias al vapor. La única diferencia es cómo se obtiene ese vapor. Dentro del reactor, los neutrones dividen los átomos de uranio. Eso genera más neutrones, que a su vez dividen más átomos y así sucesivamente. Es lo que se conoce como una reacción en cadena, y produce una enorme cantidad de calor. Ese calor se utiliza para convertir agua en vapor y el vapor mueve las turbinas, y esa energía se transforma en electricidad. Pero todo este proceso es extremadamente inestable, por eso existen mecanismos de control para evitar que la reacción se acelere sin control. Si no se detiene, la reacción en cadena se vuelve peligrosísima, y ahí entran en juego las barras de control, diseñadas para frenar el proceso y mantener el reactor bajo control. Son un conjunto de varillas que entran y salen del reactor. Su función es sencilla, permitir a los técnicos controlar la velocidad de la reacción nuclear en cadena. Pero hay un último recurso, el apagado de emergencia, el botón AZ5. Si algo va mal, todas las barras de control caen de golpe para detener la reacción nuclear. Pero si el reactor tenía sistemas de seguridad, ¿cómo pudo fallar? Hay algo que nunca quieres que ocurra en una central nuclear, que la planta se detenga por completo. Si eso pasa, el reactor empieza a calentarse, y si se produce una explosión, el resultado es una liberación masiva de radiación mortal. Por eso, cada reactor de Chernóbil cuenta con 3 generadores diésel de respaldo, diseñados para entrar en funcionamiento si se pierde la energía de repente. El problema es que necesitan entre 60 y 75 segundos para producir suficiente electricidad. La teoría es que las turbinas, al ir desacelerándose tras apagarse, generarían suficiente electricidad para mantener esas bombas activas durante ese intervalo, hasta que los generadores alcanzaran plena potencia. Y para comprobar si eso funcionaba, era necesario hacer pruebas. La primera se realizó en 1982 y fue un fracaso. Se repitió en 1984, malos resultados. En 1985 se volvió a intentar y una vez más, el mensaje enviado a Moscú fue claro, no había salido como se esperaba. Eso no era lo que los altos cargos querían escuchar, y lo sabían. La presión era enorme, y no es solo una forma de hablar. La dirección recibía constantes presiones y advertencias para completar la prueba. Desde Moscú exigían informes favorables, y nadie quería ser quien firmase otro informe negativo. Esa era la prueba que finalmente se estaba probando en la madrugada del 26 de abril. La pregunta era sencilla. Si se producía un corte de energía, ¿podrían las turbinas generar la electricidad necesaria para mantener las bombas de agua en marcha? Así que lo primero que hacen es bajar la potencia, pero se pasan. Para volver a subirla retiran varias barras, hasta que llega a los 200 megavatios. Aún así, no era suficiente para continuar, ya que el objetivo era llegar a los 700 megavatios. Para lograrlo, Anatoly Dyatlov dio una nueva orden, retirar todavía más barras de control. Esto suponía una violación clara de los protocolos de seguridad, pero aún así continúan. No quiere otra prueba fallida asociada a su nombre. Como consecuencia, la potencia empezó a dispararse, aumentó rápidamente y el agua del núcleo comenzó a convertirse en vapor.
Al transformarse en vapor, el agua dejó de cumplir su otra función clave, la de refrigerante. Para evitar que el reactor se sobrecaliente, es imprescindible que el agua circule de forma constante. Cada vez había menos agua líquida en el núcleo, y eso provocó una reacción en cadena. Menos refrigeración significaba más temperatura, y más temperatura hacía que la reacción se acelerara aún más. Se empezó a generar una enorme cantidad de vapor y la tapa de la estructura empezó a temblar. Los trabajadores entendieron que tenían que detenerlo y pulsaron el botón de emergencia. En teoría, al pulsarlo, las barras de control volverían a entrar en el reactor para frenar la reacción. A simple vista parecía la decisión correcta, pero el reactor tenía un grave fallo de diseño. Las barras de control no eran completamente absorbentes. Su cuerpo principal estaba hecho de boro, que ralentiza la reacción al absorber neutrones. Sin embargo, la punta de estas barras estaba hecha de grafito, el mismo material que aceleraba la reacción. En el momento en que se pulsó el botón y las barras comenzaron a entrar, esas puntas de grafito provocaron una... Les dije que esto tenía un fallo de diseño, que algo que hacía una radiación y algo así. Ya entendí. Un aumento brutal de la reacción. La potencia del reactor se disparó hasta los 33.000 megavatios. Se produjo la primera explosión, que empezó a fundir el núcleo del reactor. Apenas 2 o 3 segundos más tarde, una segunda explosión lanzó por los aires la tapa. 3 meses después del accidente, Shcherbina presenta esos mismos resultados ante el Politburó. El informe es demoledor. Los técnicos violaron procedimientos de seguridad, forzaron el reactor e ignoraron señales críticas. Y lo más grave, el diseño del reactor es completamente inestable, incompatible con los estándares de seguridad más básicos. Y eso cambia todo. Por primera vez, el gobierno soviético tiene que admitir que el problema no es solo humano, es estructural, que la tecnología que usan no es segura, que el mismo modelo de reactor que funciona en más de 16 plantas en la URSS puede fallar igual que en Chernóbil. Pero eso no se dice en público, todavía no. Mientras tanto, otro hombre está trabajando en paralelo, Valery Legasov, el mismo que acude a Chernóbil para evaluar los daños. Él lo ve todo, el daño, el descontrol, la desinformación. Y es uno de los pocos que conoce cada detalle del accidente. Lo que sabe es demasiado importante como para dejarlo oculto. Así que empieza a grabarlo, en cintas, a solas, sin testigos. En esas grabaciones habla de todo, de los defectos del reactor, de las decisiones políticas que bloquearon cada advertencia, de la falta de seguridad. Y en agosto de 1986, 4 meses después del desastre, la Agencia Internacional de Energía Atómica convoca una conferencia de emergencia en Viena. Acuden expertos de más de 30 países. La delegación soviética, liderada por Valery Legasov, presenta por fin los primeros detalles técnicos, y con ellos, la verdad empieza a salir. Durante 5 horas expone lo que ha pasado, con datos, con esquemas, con detalles técnicos. Expone lo que otros intentan suavizar, que el RBMK tiene un coeficiente de vacío positivo, que cuanto más vapor produce, más aumenta su potencia. Yo sí lo entendería, o sea, no me todos los fallos técnicos que tenía. Entonces, bueno, sí está muy bueno, o sea, sí está mal que no violaran protocolos de seguridad. ¡Ay! Las barras de control tienen puntas de grafito que aceleran la reacción en lugar de frenarla, y que eso convierte al reactor en una bomba. Habla de los fallos técnicos, de los errores de diseño, de las decisiones políticas que bloquearon las advertencias. El resto del mundo se queda en silencio. Es la primera vez que un alto cargo soviético reconoce errores en público, la primera grieta real en el muro, pero esa honestidad no le sale gratis. A su vuelta a Moscú, Legasov es apartado, no se le permite ascender, y empieza a caer en una especie de aislamiento interno. Es excluido dentro de su propio entorno científico, sus opiniones se silencian, sus compañeros se alejan. Y exactamente 2 años y un día después de la explosión, Legasov se quita la vida en su piso de Moscú. Deja notas, documentos, mensajes claros. El mundo tiene que saber por qué explotó Chernóbil, y por qué volverá a ocurrir si nadie cambia nada. Pero él no es el único en hablar. La periodista ucraniana Alla Yaroshinkaya, que tiene acceso a documentos clasificados del Comité Central, los lee, los compara, y descubre algo que nadie quería reconocer. La URSS ha ocultado información sistemáticamente desde el primer día. Minimiza cifras, manipula informes médicos, reduce mediciones de radiación, y no lo hace por desconocimiento, sino por orden directa. En esos documentos aparecen datos impactantes.
Entre 1971 y 1985, Chernóbil registra 22 situaciones de emergencia. Ninguna se hace pública, ninguna se comunica fuera de la planta. Todo queda enterrado en informes internos que nadie fuera del sistema puede leer. Yaro Shinkaya publica su investigación, pero hablar sigue siendo peligroso. El físico y activista Andrei Sayarov intenta denunciar la falta de atención médica. Recibe cartas, testimonios, gente que cuenta cómo... Sí, siempre hablar es caro, siempre se sale caro. Por eso muchos a veces se quedan callados por lo mismo. Pero bueno, es mi decisión. Bueno, digo mi decisión, es mi opinión. No busco nada. Cómo trabaja sin protección, cómo enferma sin tratamiento, cómo desaparece de los registros oficiales. Sayarov intenta publicar esas denuncias, pero se lo impiden, lo censuran. En Moscú, la versión oficial intenta sostenerse, pero ya no tiene sentido. Las grietas son demasiado grandes, hay demasiadas voces. El relato de la URSS no encaja ni con las imágenes ni con las voces que empiezan a hablar. Dentro y fuera del país algo cambia. Ya no se puede ocultar todo. Mikhail Gorbachev lo admite meses después. Reconoce que el accidente de Chernóbil no es un fallo aislado, no es un error puntual, no es una simple prueba que sale mal. Y este mensaje deja al descubierto algo mucho más profundo. El sistema soviético está podrido por dentro. La información no circula. Las decisiones se toman a oscuras. La cadena de mando responde más al miedo que a la responsabilidad. A partir de ahí se acelera una palabra que hasta hace poco apenas se escuchaba. Glasnost, una palabra rusa que resume una nueva idea. Decir lo que antes se ocultaba. Transparencia, información, debate público, algo impensable unos años antes, ahora inevitable. La prensa empieza a publicar lo que antes se censuraba. Algunos informes se desclasifican, aparecen entrevistas, documentales, opiniones. Chernóbil ya no es un secreto, es una herida abierta y se nota. Y por fin, en 1987 llega el juicio. Se celebra en Chernóbil, en una sala montada expresamente para eso. Solo hay un objetivo, señalar culpables. Se sientan en el banquillo tres figuras clave. Anatoly Dyatlov, subdirector de ingeniería, el hombre que supervisa la prueba desde la sala de control, el que insiste en seguir adelante, incluso cuando los parámetros ya no encajan. Viktor Vyukhanov, director general de la planta, el último responsable de toda la operación. Y Nikolai Fomin, jefe de ingeniería, encargado del funcionamiento técnico del reactor. Los tres son acusados de negligencia criminal. Se les culpa de violar normas de seguridad, de actuar con imprudencia, de provocar la catástrofe por decisiones mal tomadas. El juicio es rápido, cerrado. Los tres son condenados a 10 años de trabajos forzados. Otros técnicos y operadores reciben penas menores. Algunos apenas pisan la cárcel. Pero hay algo que llama la atención, que no encaja. Ningún alto cargo del partido está presente. Ningún ministro, ningún responsable del Comité Estatal de Energía Atómica. Nadie del diseño del reactor RBMK, nadie de Moscú. La culpa se concentra abajo. Dyatlov y los demás serán humillados públicamente, pero se borra el contexto, se ignoran las presiones, las órdenes contradictorias, la cultura del silencio. Y sobre todo, se omite el defecto estructural del reactor. Es cierto que cometen errores, que toman decisiones mal calculadas, pero reducir Chernóbil a eso es simplemente una mentira disfrazada de justicia, porque la responsabilidad real va mucho más allá. La desinformación sistemática, la falta de formación técnica, el miedo a contradecir al superior, el secretismo, el retraso en evacuar, la censura, el fallo técnico del RBMK, todo eso también forma parte del desastre. Pero nada de eso llega ante el tribunal, porque este juicio no busca justicia, busca cerrar el caso, rápido, limpio, sin salpicar. A nivel internacional, las alarmas se activan. En 1989 se crea la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, la WANO. La energía nuclear deja de ser un símbolo de progreso y se convierte en una amenaza. Los gobiernos revisan centrales, se actualizan protocolos, se firman tratados nuevos para obligar a compartir información en emergencias. Mientras tanto, en Chernóbil, la central sigue funcionando. En conjunto, los 4 reactores suministraban cerca del 10% de la electricidad de Ucrania. Eran reactores extremadamente potentes, y el país necesita electricidad. Así que no hay alternativa, los reactores 1, 2 y 3 permanecerán activos. No es hasta el año 2000 cuando se apaga el último reactor. Sin embargo, el impacto real de Chernóbil va mucho más allá de la central. La Unión Soviética se empieza a tambalear. El coste económico es brutal. Más de 235.000 millones de dólares entre descontaminación, desplazamientos, atención médica y pérdidas agrícolas. El prestigio nacional ya no impone el mismo respeto. En lo sanitario, las cifras oficiales se quedan cortas desde el primer momento.
La URSS dice que hay 31 muertos, 2 trabajadores, 29 bomberos y poco más. Pero la realidad es otra. Millones de personas han estado expuestas. Años después, miles empiezan a desarrollar enfermedades importantes. En Bielorrusia hay 82 casos de cáncer de tiroides por cada 100.000 habitantes. Antes de Chernóbil, la cifra era de apenas 2, 40 veces menos. En algunas regiones concretas, la diferencia es aún más brutal. En la provincia de Gomel, cercana al reactor, los hospitales colapsan. Cada año aparecen cientos de nuevos casos. Pero la radiación no se queda solo cerca de la URSS, se extiende por gran parte de Europa, desde España hasta Suecia. Por ejemplo, en el Reino Unido hubo lluvias radioactivas, y el polvo contaminado cayó sobre los pastos. Las vacas lo ingirieron y la radiación pasó a la leche. Como consecuencia, miles de niños desarrollaron cáncer de tiroides. A día de hoy, sigue considerándose el peor accidente nuclear de la historia. Hoy Pripyat sigue de pie, aunque ya no vive nadie. La zona de exclusión se mantiene, 30 kilómetros alrededor de la planta. 3 décadas después, sigue prohibido vivir aquí. Solo entran científicos, ingenieros, equipos de inspección y algunos visitantes con permisos especiales. Solo 2.400 personas trabajan en la zona, todos con trajes protectores. Y debido a la radiación, solo trabajan 2 turnos a la semana y son controlados periódicamente para medir la dosis que reciben. Porque aunque la radiación ha bajado, todavía está, en el suelo, en los árboles, en los tejados. En el reactor 4 se puede ver el nuevo sarcófago, una estructura colosal, 110 metros de alto, 150 de ancho, 256 de largo. Es un arco metálico que se colocó sobre el viejo sarcófago en 2016. Esta nueva cubierta costó alrededor de 3.000 millones de dólares y tardó 9 años en completarse. Un gigante de acero pensado para encerrar lo que queda del núcleo durante los próximos 100 años. Y aún así, nada está completamente resuelto. El polvo radiactivo sigue en los bosques. El bosque rojo, uno de los lugares más contaminados del planeta, sigue absorbiendo radiación y liberándola cada vez que hay un incendio. Los lagos y ríos acumulan residuos que tardarán siglos en desaparecer. La zona de exclusión de 30 kilómetros ha quedado completamente abandonada por los humanos. La naturaleza ha recuperado el territorio. Hoy viven allí animales como lobos, ciervos, águilas e incluso osos. Y algunas especies en peligro de extinción han logrado recuperarse aquí. La ausencia humana les ha dado algo que ya no encontraban fuera: espacio y calma. Aunque la radiación ha provocado algunas deformidades, en términos generales no ha tenido un impacto grave en la fauna. Pero, ¿qué pasó con las mascotas? En la evacuación nadie podía llevarlas, lo prohibieron desde el primer momento. El pelaje absorbía la radiación y eso podría haber contaminado otras zonas. Al llegar al punto de evacuación, lo primero que hacías era ducharte, entero, con ropa, sin ropa, no importaba. Si hubieras intentado llevarte a tu perro... Pobres perritos, loco, no manches. No se cumplió mi teoría, no. Escondido en una mochila o a tu gato bajo el abrigo, lo habrían eliminado en ese mismo instante. Y no quedó solo ahí. Poco después, cuando la noticia ya se había hecho pública, llegaron los equipos especiales. Patrullas armadas recorriendo las calles vacías de Pripyat. Entraban en las casas, buscaban animales y los mataban. Lo hicieron por miedo, por orden, para que ningún perro infectado apareciera en otro pueblo y alguien lo adoptara sin saberlo. Aún así, algunos sobrevivieron, escaparon, se hicieron salvajes. Con el tiempo, los científicos empezaron a verlos, perros descendientes de aquellos viviendo entre lobos, linces, ciervos. Chernóbil es la viva prueba de que el error, combinado con secretismo, puede arrasar ciudades enteras. Y cuando lo miramos desde lejos, vemos cifras, fechas, mapas. Pero detrás de todo eso hay nombres, personas que el sistema intentó borrar. Valery Kodemchuk está en su puesto cuando ocurre la explosión. No tiene tiempo de escapar. Su nombre apenas aparece en los registros oficiales. Anatoly Dyatlov. En los informes se le presenta como el villano perfecto, autoritario, imprudente, culpable. Pero Dyatlov llevaba años avisando de los defectos del reactor, de su inestabilidad, del peligro del coeficiente de vacío positivo, pero nadie le escuchaba. Y luego están los héroes invisibles, los liquidadores, cientos de miles de soldados sin experiencia, obreros sin equipo adecuado, técnicos que trabajaron sin conocer los niveles reales de radiación. Muchos nunca supieron cuántos estaban jugando hasta que fue demasiado tarde. Algunos ni siquiera figuran en las listas oficiales de participación. El Estado simplemente les olvidó, son números, no personas. Pero sin ellos, el sarcófago nunca se habría construido, y el destino de todo un continente hubiese cambiado por completo. Los diseñadores del RBMK como Doyezal o Yemelyanov son hombres que no aparecen en las ruedas de prensa, ni en los juicios, ni en los discursos públicos.
Solo después de la caída de la URSS, cuando se abren los archivos del KGB y los documentos ocultos de las centrales, empieza a aparecer la imagen completa. Y ahora lo sabemos. Perdón por no estar hablando tanto, lo que estoy tan concentrado en ver esto. La explosión no se debe solo a un mal procedimiento ni a una noche de errores. Es el resultado de un sistema que decide ocultar la verdad antes que enfrentarse a ella. Un sistema que prioriza la imagen sobre la vida. Y eso a la URSS le acaba saliendo muy caro. Esa es la verdad de Chernóbil. Una verdad que por fin se cuenta sin miedo. ¿Qué les pareció el video? A mí me pareció muy bueno. Ay. Pues sí, es que la verdad, hubo mucha energía con eso. Pero bueno, llegamos al final del video, chicos. Les deseo que tengan un bonito día, una bonita noche. Y bye.